Queremos agradecer de corazón a todos los miembros destacados de este canal. Gracias por confiar en este proyecto, por apoyar este podcast y por permitirnos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo hace una diferencia enorme y nos impulsa a seguir creciendo. Y si tú quieres acceder a contenido exclusivo, beneficios especiales y giveaways, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de miembros destacados. Tenemos 2 niveles de membresía para que elijas el que mejor se adapte a ti, y con tu suscripción nos ayudas directamente a seguir produciendo este contenido que hacemos con tanta pasión. Gracias por ser parte de esta familia y por hacer posible este espacio. Pero cuando empiezas, al inicio muchas veces tienes que tocar gratis, ¿no? Sí. Y al inicio muchas veces hasta pagas por tocar. Sí. Esto de vender boletos y todo Sí, eso. es casi esa dinámica. Pero llega un punto de tu carrera donde tienes que ordenar las cosas y tienes que acudir a otras personas para que ciertas cosas administrativas funcionen como tienen que funcionar. Y en este caso, Montaña, el propósito o el concepto de este disco es estar arriba de la montaña, es haber subido el camino para llegar allí. No estoy diciendo que esta montaña sea la montaña más grande o más alta a la que subiremos, no, me consta que podemos subir otras muchas más, pero es poder lograr algo. Entonces Burgos hizo este anuncio donde viene una viejita y dice, y nada más decía, se busca cantante y entre paréntesis, femenina. Ok. Y yo le di clic y le puse ahí sí en privado, hola, yo canto. Y me dijo, buenísimo, ¿crees que puedas venir el viernes a casa de mi amigo? Vamos a ver qué onda, ¿no? Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, bienvenidos sean a este nuevo episodio. Tenemos una invitada sasa, que ella ya es de las veteranas en el podcast. ¿Sí? Sí. Denise Gutiérrez. Denise, bienvenida seas. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. No, pues feliz de estar aquí contigo. Muy dispuesta a abrirme. Okay. Quiero saber qué quieres saber. Bueno, es que de entrada, tú fuiste los que estuvo en la edición de Zoom. ¿Te acuerdas que la vez pasada grabamos en Zoom? Ya algunos ayeres. Sí, y debo confesar que recuerdo bien que, no sé, yo dije, bueno, 1 hora, y estuvimos como 2 horas. Nos echamos ahí un buen chisme. Sí, me gustó mucho y por eso estoy nuevamente aquí contigo. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, disfrutando de un rico café. ¿Te gustó? Muy sabroso, muchas gracias. Vengo de hacer otras promos esta mañana, entonces ya he tomado bastante café, pero contenta de estar aquí, poder platicar contigo. Creo que tenemos ahí una conversación alrededor de Hello Seahorse, ¿no? Sí. Creo que vamos a hablar sobre, ok. ¿Te cuesta trabajo, o sea, todas estas áreas extramusicales de tu trabajo, digo, desde promo, cosas más de oficina, ¿te cuestan trabajo? Ahora no, ahora hasta las disfruto. Okay. De entrada las entrevistas me gustan. Creo que quizás al inicio, cuando empecé en esto, pues no estaba acostumbrada y las fui entendiendo. Y hoy en día disfruto mucho conversar con ustedes, pero sobre todo cuando tienen de verdad que quieran profundizar, yo estoy muy abierta a eso, ¿sabes? Dices cosas administrativas y demás. Ya hoy en día hacer música y, digamos, ser un artista es mi día a día. Entonces, tengo mis ritmos, trabajo ya con pues, una serie de personas, ¿no? Entonces, tengo un equipo de trabajo bastante sólido. Entonces, sí, diario trato de resolver cosas, atender, ¿no? Te digo, tal vez en mis 20s me daba otros lujos y tal vez no respondía, pero ahora me tomo esto con seriedad, ¿sabes? Y me gusta mi trabajo, entonces por eso estoy aquí también. ¿Tú cómo crees que ha evolucionado la figura del artista a lo largo de los años? Porque te voy a decir un sentimiento que yo tengo. A mí me preocupa que el artista se convierta más en un influencer que en un artista, ¿no? Siento que ha perdido horas de su disciplina,
quizás por la complacencia digital. Ujú. Tienes un punto allí. Me atrevo a decir que vengo de otra escuela, ¿no? Totalmente. Este año cumplo 20 años de carrera con Hello Seahorse, por ende mi propia carrera, porque yo empecé aquí con la banda. Entonces, vengo de otra escuela sin duda. Hace rato repasaba un poquito como algunas vivencias que he tenido, por ejemplo, con productores de música, cómo ha cambiado también la producción hoy en día, Ujú. etcétera. Sí creo que vivimos tiempos donde el artista y el influencer se pueden llegar a mimetizar Ujú. o a confundir. Creo que puedes llegar a ser influencer y estoy segura que yo soy influencer por momentos, trabajando con marcas y demás, pero no quito o no pierdo de vista mi yo artista, porque el artista es el valor el Ujú. artista es el valor de tu trabajo, es lo que tú das al mundo, desde lo creativo, artístico, espiritual, emocional, ¿no? Y creo que el influencer es más bien pues una imagen, Ujú. es una imagen que puede convivir con otros o en otros terrenos, te digo, por ejemplo, de cosas con marcas, etcétera, pero el artista es fundamental, por lo menos para mí, porque yo primero fui artista y después, hoy en día, tengo mis piquitos Claro. de influencer y está Tu side bien. business. Exactamente, Claro. es un negocio, no hay que perder de vista que hacer música es un negocio, es parte de un negocio y inclusive la idea de ser artista. De hecho, puedo decir que antes me hacía mucho ruido cuando alguien llegaba y se presentaba como artista. Hola, soy artista. Ujú, ujú. ¿Qué? ¿Qué es Sí, eso? sí, ¿Sabes? sí, sí, O sea, sí, siento, yo antes decía, ser artista era algo que yo tenía en mi cabeza y no se lo decía a nadie. Era como esa idea de algo muy grandioso, pero se quedaba dentro de mí, ¿no? Luego la palabra se empezó a usar más y más. Se transformó de repente en esta otra figura del ser influencer, pero para mí la palabra artista es algo muy sagrado porque no naces artista, te haces con el trabajo, con la disciplina, con la entrega y con los años. Podríamos decirlo así. Fíjate que el otro día justo, estando en el aeropuerto, eh, en estas tienditas como de souvenirs, me encontré una de estas revistas de chismes. Ok. Y tenía como de eslogan, así como la revista de los artistas. Ok. Y justo me vino esa reflexión, que a ver, para mí un artista es Bjork, ¿no? Ajá, claro, totalmente. O García Márquez, Claro. o Tamayo, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un artista y entretenimiento? Porque sí son dos áreas, creo que, al menos para mí, muy diferentes. Ok. Yo no las veo tan separadas. Ok. Desde mi punto de vista, Ujú. yo creo que el artista entretiene con su trabajo, con su obra. Y entretener no es malo. Creo que luego lo confundimos como si fuéramos... Ay, híjole, es que no quiero tampoco Es que sí, desmeritar sí, el trabajo de nadie, es ¿sabes? que, Porque sí, decir, no sé, es que no somos payasos. Pues que también los payasos sin clowns, artistas, exactamente. sí, Acabo de sí. trabajar con, por ejemplo, Chula the Clown, ¿no? Ok. Que es una gran representante del clown Sí. en México y en el mundo, ¿no? Entonces, es que es Es que bien sí, complicado, ¿verdad? Ahora, a ver, yo creo que aunque te subas a un escenario como cantante o como músico, pon tú que te subes completamente deprimido Ujú. y rompes tu guitarra o avientas el micrófono, ahí estás entreteniendo. Lo que pasa es que estás expuesto ante la gente y la gente está recibiendo tu historia en ese momento. A mí me gusta hoy en día entretener. De hecho, hice las paces con mi yo niña Ujú. cuando a los 6, 7 años me la vivía entreteniendo a los adultos, ¿no? Haciendo
chistoretes y cantando y y ahí están mi tía tiene todos esos VHS, Como en ¿no? reuniones familiares. Sí, y todo el tiempo estaba cantando y todo el tiempo estaba haciendo eso, haciendo reír a la gente. Y me doy cuenta que eso siempre es lo que quise hacer. Tal vez no nada más reír, sentir, soñar, llorar, sentir, emocionarse, ¿no? Entonces, para mí ya no están peleadas una cosa con otra. De hecho, me gusta mucho la palabra entertainer en inglés, Ujú. performer en inglés, entertainer en entretener, bueno, entretenedor, Sí. podría, performer, que haces un show, que haces un acto, ¿no? Que actúas. Y creo que el artista es la persona que está en lo íntimo y al momento en el que entretienes, que sales, estás estás hacia afuera, ¿sabes? Ok. Es como hacia adentro y hacia afuera. Ujú. Así lo veo yo. Yo hoy en día hago las paces. Mencionaste a Björk. Claro, para mí es una de las así reinas, ¿sabes? De hecho, me acuerdo en mi adolescencia que mi hermana me introdujo a Björk y me explotó la cabeza. Y hoy en día hemos visto una Björk en un montón de etapas, siempre asumiendo un personaje, ¿no? Y la ves de pronto transformada en un ser de otro mundo y demás, está entreteniendo. Claro. Tú estás ahí viendo y te está entreteniendo. Entonces, yo hice las paces con eso. Fíjate que, digo, entiendo muy bien esa parte, pero desde mi muy humilde reflexión, creo que tiene que ver con el fin. Ok, me gusta mucho eso. O sea, te voy a dar un ejemplo, Denise. Yo estoy casi seguro que tú no haces tu música para que funcione comercialmente hablando o para entrar a cierta industria. Uh-huh. Para mí la diferencia entre el artista y el arte y el entretenimiento es el fin, no tanto la disciplina. Claro. Porque tú puedes hacer escultura, o sea, de ambas partes. Y para mí es el fin, solamente. Creo que el artista es alguien muy vulnerable. Alguien que se desnuda y se muestra quién es. O sea, para mí Michael Jackson fue un artista. Uh-huh. Me gusta mucho lo que dices y coincido con. Creo que en el caso mío, y me gusta que me leas así, qué bueno que me leas así, las cosas que hago, inclusive las cosas más mainstream, Uh-huh. siempre las trato de hacer con una transparencia y como con una entrega y tratando de dejar mi sello, ¿sí? No para parecerme a otra persona o para vender, ¿no? Sí es un negocio, estamos hablando de un negocio. Indiscutiblemente. El negocio de la música y del entretenimiento. Pero es cierto que, por lo menos desde mi trinchera, siempre trato de hacer las cosas con el objetivo de vivir una experiencia para mí y luego también para la gente para el público, ¿no? Y que esa experiencia sea agradable, que sea algo que cuando tenga 90 años recuerde con mucho cariño o con, eso estuvo súper intenso, ¿sabes? Para mí, el hecho de dedicarme a la música es porque quiero vivir la vida intensamente, ¿sabes? Y así lo conecté desde muy joven, cuando empecé con esto, que en aquel entonces, que era la primera década de los 2000, se estaba creando algo muy interesante, por lo menos en la Ciudad de México y en otras ciudades, sin duda, Guadalajara, Monterrey, pero aquí en la Ciudad de México yo veía que estaba pasando algo y era una industria del indie, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y a mí el indie me llamó la atención desde su momento porque hablaba de comunidad. Y yo quería ser parte de una comunidad, ¿sí? Y en ese participar
vivir experiencias únicas que no cualquiera puede vivir, ¿no? Entonces, 20 años después sigo buscando esas experiencias. Más allá de te paguen los millones o no. He hecho muchísimas cosas sin un pago económico, pero por el simple hecho de vivir una experiencia, ¿sabes? Ya si puedes hacer negocio además, pues qué mejor, porque todos tenemos que vivir de nuestro trabajo. Claro. Y es un gran error pensar que el artista vive del aplauso. No es cierto. Todos tenemos responsabilidades y entonces sí, en este sentido lo ves como un negocio. Desde el lado de negocio, ¿qué es lo que te conviene más? Pero desde el lado espiritual, personal, ¿qué estás viviendo? ¿Cómo te estás enriqueciendo a nivel espiritual, ¿no? Fíjate que tocaste un punto bien importante, Denise. Yo, como que estos últimos años he reflexionado mucho porque es algo muy latinoamericano. Porque en Europa no es así, ni en Estados Unidos. El romanticismo de creer que cobrar te hace menos puro, ¿no? Completamente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo como que... Que pervierte tu obra, ¿no? O Sí, sea, sí. ¿Qué pasó en la pandemia con los artistas? Yo lo vi con muchos colegas. La vivimos muy, muy difícil. sí. Porque por primera vez el mundo nos dio la espalda. No podía salir a dar shows, ¿sabes? Esa es la labor, eso es lo que hacemos, ¿no? Salir a dar shows, salir a entretener. Ujú. Porque una cosa es lo que pasa en tu espacio íntimo del estudio y otra cosa es lo que va a pasar en el espacio público. En la pandemia se notó la gravedad de la situación de muchos artistas, donde la idea de que por ser artista, por tener el título de artista, entonces debes de vivir, debes de tener 4 casas y esto y aquello, no es cierto. Hay muchos rubros de la estructura, hablando de México, Ujú. ¿no? Para hablar de algo conocido, de ciertas esferas que van alrededor del artista, que en México no están bien bajadas. Temas, por ejemplo, de cuestiones de tus derechos, por ejemplo, como intérpretes, etcétera. Se están moviendo muchas cosas en este momento porque se visibilizó muchas áreas que estaban desatendidas, ¿sí? Y que finalmente son tus derechos como artista, ¿sí? El artista tiene muchas... ¿Aristas? sí, Ajá. ¿no? Tenemos, si eres intérprete, si solamente interpretas, o tal vez escribes canciones, compones, tus derechos autorales, tus derechos sobre tu música que está habitando en las plataformas, tus derechos porque vas a subirte a un escenario a dar tu 120%, ¿no? Todo eso son parte de tu trabajo, ¿no? Entonces, ahora siento que estamos como atendiendo muchas áreas que no se estaban como tomando en cuenta y que en momentos como tan graves como la pandemia, donde de repente para muchos, y creo que no estoy diciéndolo erróneamente, considero que muchos colegas van a estar de acuerdo que muchos vivimos de salir a dar conciertos, ¿sí? Es el mayor ingreso de un artista hoy en día. Muchas veces, muchas veces, la mayoría de las veces. Cuando te quitan eso, te quedas, híjole, ¿qué más tengo? Y si tienes desatendidos o hay ciertos aspectos de tu trabajo que no están, digamos, bien asentadas, entonces estás perdiendo ciertos ingresos que son importantes, ¿no? Y esto, volviendo para no perder el hilo, lo que dices, cobrar te hace menos artista. No es cierto. No es cierto, porque al final del día tú te preparaste para el papel que estás
fungiendo, ¿sí? Y tú te preparaste para subirte al escenario para dar lo mejor de ti. Y ese prepararse te tomó quizás años, te tomó una carrera, te tomó estudiar, y tú debes de poder cobrar por eso, Sí. por tu trabajo. Yo, después de muchos años, hoy en día, soy muy firme con eso, porque, te digo, he trabajado gratuitamente muchas veces, y muchas veces yo he decidido hacerlo porque en ese momento lo veo como algo correcto. Pero creo que sí es importante como artistas poner nuestros límites y saber cuándo sí trabajamos gratis y cuándo no hay manera de que hagamos toda la labor, porque para tú subirte a un escenario no es nada más te despiertas y te subes. Hay un montón de cosas antes y de un preparativo antes para tú poderte subir con lo mejor de ti. Yo creo que es importante levantar la voz en eso. Y también sabes que, Denise, sabiéndolo fríamente, si tú analizas, para mí un artista es un emprendedor. O sea, y un negociante. Total. Si tú te vas a las bases Claro. de la historia y analizas, no sé, en el Renacimiento, puedes ir a Miguel Ángel y a Da Vinci. Ellos negociaban con la iglesia, con familias. O sea, eran hasta figuras políticas, si Sí. lo quieres ver así, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, cuando veo a alguien hoy que dice, el negocio me hace menos artista, se me hace... Yo siento gacho, porque digo, es que es dignificar tu trabajo al final del día. O sea, quieras o no, vivimos en en un sistema económico y creo que todos merecen vivir dignamente. Completamente. Volviendo a esto que dices, el artista es un emprendedor. Yo creo en el artista que se levanta a diario y de 10 ideas agarra una y la desarrolla, ¿sí? Esa idea puede ser la próxima portada de tu disco o de tu sencillo, una canción, un coro, o también puede ser tu plan de trabajo de aquí a un año, o hablemos de las redes sociales, que también son un gran vínculo, ¿no? Claro. Una pequeña imagen que vas a subir en Instagram porque quieres que tu público sepa de ti, o simplemente salir a absorber el mundo e inspirarte, ¿no? Entonces ahí ya estás emprendiendo algo, un camino de algo, ¿no? Creo en el artista que responde al teléfono, creo en eso. Esta idea de que no, es que es imposible llegar a esa persona. Sí, no, o sea, yo creo que yo como artista, si me llega una solicitud de algo de trabajo que me interesa, no tengo por qué decir, no, pues que le llegue a mi manager, ¿no? No, si a mí me interesa, hola, muchas gracias, sí me interesa, comunícate con esta persona. Claro. O sea, creo en el artista que contesta el teléfono también, ¿no? Eres tu propia secretaria, ¿cómo Eres no? tu propio ¿no? jefe, ¿no? Ajá, Al final del exactamente. Al final del día eres tu propio jefe. De las cosas que aprecio tanto de hoy en día llevar tantos años en la industria es saber que soy mi propia jefa. Es algo que disfruto mucho, porque sé que yo estoy dirigiendo mi propio barco. Y me refiero al barco enorme que incluye a Hello Seahorse y que incluye todas las cosas que hago. Y tu vida en general. Exactamente. Por supuesto. Y mi nombre también, porque algo que aprendí muy joven, cuando empecé a colaborar, fue, ay, tengo un nombre yo también, ¿sabes? No es la chava de Hello Seahorse, no, es Denise Gutiérrez de Hello Seahorse o Denise Gutiérrez, ¿sabes? Y eso para mí fue como, ok, mi nombre es mi marca, ok, es mi negocio, ¿sí? Y eso hoy en día, pues, disfruto mucho levantarme y decir, bueno, ¿qué sigue para mí, ¿sabes? ¿Qué sigue para esta empresa que también, pues, incluye a muchas personas y me alegra tanto poder ser una mujer que también da trabajo a otras personas, ¿sabes?
que es un negocio. Entonces, creo en esos otros lados del artista. El artista es muy, muy complejo. Sí, el artista es, hace rato lo mencionaste, ¿qué dijiste? ¿Es el que siente? No, el que... Pues es vulnerable. Es tal vulnerable. vez, ¿sí? Por supuesto que lo somos, por supuesto. Hace unos días cumplí 6 noches cantando junto a Zoé en estos 6 estadios GNP que hicieron históricos. Y para mí es enorme haber sido su invitada de cada noche. Y esta última noche, la noche del... ¿Qué fue? ¿El 13? 13, ¿verdad? Ujú. Justo hace una semana. Hace una semana. Para mí fue como una coronación de todos, de ellos, de su producción, de sus años haciendo música, del Unplugged, de mi participación con ellos. Y fue una noche muy vulnerable para todos y hubieron varias lágrimas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí te subes al escenario con un control y sabes que esto, pero hay momentos donde, como en la vida, como un relámpago, ¡ah! Y sientes profundamente y se te sale ahí una lágrima, ¿no? Vi O que te sea, quebraste justo y León te claro, abrazó. claro, y nos quebramos todos y todo el estadio Sí, se sí, quebró. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de muchas emociones, ¿sabes? Por todos lados, hacer un show, chiquito o grande, conlleva muchas cosas, ¿sabes? Es la participación de muchas personas para lograr que te subas a un escenario. Y no sé, igual yo estaba muy vulnerable o lo que sea, pero sentí como cuánta responsabilidad tenemos, ¿sabes? O sea, cuando tú haces música tienes una gran responsabilidad para ti y para el mundo, ¿sabes? Y eso lo sentí esa noche, ¿no? Como la inmensidad de esta energía de la música. Hemos hablado constantemente en los últimos 10 años, quizás, ¿no? De que la música se ha vuelto plástica y que la música ahora ya no tiene emoción y Pero yo creo en la música que todavía tiene emoción y creo en los artistas que todavía están ahí al servicio del arte, que se abren con la pluma, con la voz, con una guitarra, que buscan en lo profundo de ellos mismos para comunicar algo que venga de verdad desde la profundidad y no nada más desde lo de arribita. Entonces, eso es lo que sentí esa noche, como el pasar del tiempo. Justo quería abordar ese tema, Denise. Digo, con Hello ya 20 años de carrera, ¿tú cómo interpretas el paso del tiempo en tu vida, mucho más allá de la banda? ¿Qué sientes? Dicen que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Sí, sí, porque eres toda tu historia. Sí. No sé, como que estos últimos meses me pegó un poco como la idea de llevar tantos años en esto, ¿sabes? Y sí he hecho un recuento de un montón de cosas. Tengo una canción de Hello Seahorse, la de Un Año Quebrado, que justo digo, o hiciera un recuento de las lágrimas lloradas y las risas que he pelado, ¿no? Uh-huh. No es que me pese el tiempo, no me pesa, solamente me emociona quizás, ¿no? En esta emoción como melancólica, ¿no? Que wow, cuántas cosas puedes vivir y cuántas versiones de ti puedes ser a lo largo de tantos años. Estoy en un momento muy real de mi vida,
ya en mis 30s, próxima, ya empezando ya a rascarle, ¿no?, los talones a los 40, ¿no? O sea, esta industria me vio crecer, ¿sabes? Claro. Empecé a los 17. O sea, me consta que me vieron crecer. O sea, ese es un regalo que quizás es enorme para todos y también para mí, poder ver crecer a un artista, ¿no? Estoy en un momento sólido donde ya conozco la industria. Puedo decir que por muchos años no tenía la menor idea de cómo funcionaba la industria. A veces cuando he visto series o películas, no sé, de la mafia italiana, y de pronto pienso, claro, es que todo es como cómo te comportas, cómo te relacionas, cómo haces deals, o sea, negocias, ¿sí me entiendes? O sea, es todo parte también de, ¿no? Y más bien, pues eso, ¿no? El pasar de 20 años en esto como mi mayor maestro de en quién me he convertido, ¿no? Me queda claro que no, es que no te voy a decir, es que yo nací para esto. No me gusta esa idea. Porque probablemente si la vida no me hubiera puesto aquí, me hubiera puesto... Igual hubiera sido una gran doctora. Exactamente, ¿no? Una gran psicóloga, sí. ¿no? O yo qué sé, una gran chef, no sé. Pero al final del día tomé ciertas decisiones que me llevaron aquí y entonces agradezco eso. En cuanto a confirmar que pues tomé la decisión y me entregué a ella con toda mi alma, ¿sabes? Entonces, eso es lo que es como una de esas cosas gratificantes, como decir, bueno, no hice las cosas a medias. Estoy aquí y siempre he sido súper sólida en asumir la responsabilidad que tengo, ¿sabes? ¿Y eres feliz? Soy feliz, pero a veces sufro. A ver, hablemos de la felicidad hoy. Sí, soy feliz. Vivo una vida muy luminosa hoy en día porque he tomado ciertas decisiones nuevamente. Por ejemplo, dejar de tomar alcohol, dejar las drogas, o sea, quitarme todo eso de encima, que por muchos años eran parte de mi vida y que sí me hacían mucho daño. Ahora, no estoy aquí para decirle a todo el mundo, no te drogues y no tomes. Cada quien es dueño de sus vidas, pero sí hoy en día estoy en un mejor lugar de mi vida. Pero hay momentos donde me cuestiono muchas cosas, porque la industria de la música no es una industria santa. Uh-huh. Es una industria que tiene muchos lados oscuros, que aunque estés en tu máxima luminosidad, te va a querer jalar, ¿sabes? Entonces, trato de mantenerme como lo más positiva posible y también agradecer las cosas que me siguen pasando, porque creo que podría haberme perdido en el camino. Estoy segura de eso. En mis 20s, digo, ya lo hemos conversado, Javier, la vez pasada cuando nos encontramos en tu podcast, yo hablé sobre, por ejemplo, mi anorexia y también hablo hoy en día de el uso de drogas o de alcohol, ¿no? Son cosas que en el camino fui navegando, ¿no? Que son parte también de esta industria. Entonces, ahora las veo desde un lugar de reconocimiento, porque ya pasé por ahí. Y sí, para responder, sí, soy feliz, la verdad. Pero Denise, a ver, quizás la gente no entiende por qué caen en drogas, por qué caen en excesos, qué se vive en un camerino que hace que casi todos caigan en algún tipo de exceso. El bajón, o sea, la vida artística o la vida del ser artista tiene muchos sube y bajas, ¿no?
Y hay momentos donde estás en lo más alto y tienes además al público adorándote, la adoración en lo público. Ujú. Pero cuando vuelves a lo íntimo, la gran mayoría de las veces estás solo. Y en esa soledad caes y vuelves a aterrizar en lo terrenal. Porque hace poco hablaba con mi buen querido amigo Dr. Schenka de Saludos a Panteón, Luis. sí, del Panteón Rococó, increíble. Y hablábamos sobre cómo cuando tú... Y me gustó mucho platicar con él como frontwoman, como frontman, ¿no? Claro. Que estás al frente del equipo, ¿no? Y hablábamos que cuando tú das un concierto, se abre algo, se abre un portal de energía brutal, se mueve mucha energía, aunque sea en un recinto para 50 personas o en un recinto para 50,000, ¿sí? Es la misma energía. La energía de la música rompe algo y se abre un portal. Y ahí te sientes infinito, conectas con tu lado animal, pero también con tu lado sensual o con tu lado melancólico, regresas a tu infancia, pero también eres esta persona que está arriba, sí, pasas por muchos lugares. Y cuando bajas del escenario, literal bajas, vuelves a la tierra. Y ese bajón, cuando ya no escuchas a la gente, cuando ya no estás siendo adorado, cuando estás en tu cuarto de hotel o en tu casa y te estás desmaquillando y traes el cabello por acá y de repente recuerdas tu humanidad. Y ese bajón es el que muchas veces te hace ruido y no soportas ese ruido y entonces pues te tomas un trago para alivianar y un trago se convierte tal vez en 20 y 20 tragos se convierte en, no sé, en una pastilla o en, ¿sabes? Una línea de cocaína. Lo estoy tratando de decirlo más como simplista. Sí, como sintetizarlo, Sí, por supuesto, sí. porque yo creo que se tiene que vivir para entenderlo, Sí. ¿no? Sí, pero más o menos es así el mecanismo como yo lo viví y como creo en mis conversaciones con otras personas, porque he notado que muchas personas a mi alrededor han dejado de consumir drogas y alcohol, muchas, y coincidimos en esta misma idea, es que el bajón, el volver a la tierra es demasiado fuerte y necesitas algo para el dolor, una anestesia. Creo que tienes que vivirlo. Yo lo viví muchos años. No voy a decir que no me la pasé genial, claro, pero también hoy en día me la paso genial, con la claridad que tengo de las cosas, con la... ayer se lo mencionaba a mi amigo Carlos Peralta, que es mi vestuarista hoy en día, es una mancuerna creativa muy fuerte con quien tengo, y le decía, cuando ya estás en otro lado, te das cuenta también de lo... hacer música también es una suerte de droga, ¿sabes? Esa rush, esa energía que generas, aunque estés sobrio, también es como una droga. Y lo platicaba con Schenka el otro día. Estamos en un punto de claridad, de desintoxicación también, ¿no? Donde ya estás como nuevamente como limpio. Y entonces, cuando tú te subes al escenario nuevamente en la sobriedad, pensarías, es que no voy a ser la misma persona. Pero sí llegas y es mucho más intenso todo, porque ya no te estás entumeciendo, ¿sabes? Estás viviendo todo con mucha energía. Y ahora lo veo así, cada vez que me subo a un escenario es como si estuviera tomándome todos los tragos del mundo. Es impresionante. No descarto todo lo que viví antes, lo tenía que vivir, ¿sabes?
pero ahora es como una nueva manera de asumir mi yo artista. ¿Tú crees, Denise, Mm. que si tuviéramos ahorita la Denise de 9 años que estaba en aquel coro y te viera ahorita, ¿tú crees que eres la mujer que siempre soñaste ser? Creo que sí. ¿Sí? Sí, creo O sea, que ¿tú sí. crees que esa Denise vería a su superheroína? Sí, yo creo que sí, porque tal vez no hace algunos años, pero ahorita sí. Perdón, ya me acordé que iba No a te decir. preocupes. Te dije que te ibas a Sí, acordar. te va. Para mí, el consumir alcohol, drogas, era una manera de confirmar esta mala idea que tenía de mí misma, ¿sí? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Eso es lo que le estaba diciendo ayer a ¿Y Carlos. cómo te ves a ti mismo? Exactamente. ¿Cuál es la mirada hacia ti? Y antes, quizás no quería asumir que me merezco el lugar en el que estoy, ¿sí me entiendes? O sea, este lugar me lo gané por mi trabajo, ¿sí? No por otra cosa. Entonces, pero es como cuando, no sé, nunca me he ganado la lotería, Es pero como el síndrome del impostor al final del día. exactamente, ahí está, ¿no? Que tú crees que no te mereces lo que te está pasando o no te mereces el reconocimiento. Esto también lo platicaba con Shenka y lo he platicado con muchos amigas y amigos que se dedican a lo mismo. Y es interesantísimo porque mucha gente tiene el síndrome del impostor. Como yo, pero si yo, ¿sabes? Porque está esta idea de que naciste artista. No es cierto, te haces, de verdad. Tienes que trabajar para convertirte en el artista que siempre pudiste ser, ¿no? O que siempre ha estado allí, ¿sabes? Entonces, sí, quizás a mis 9 años, esto es lo que quería hacer. Tal vez no tenía una idea clarísima de lo que era, pero soy dueña de mí misma y eso es lo más gratificante. Soy dueña de mi persona, de mi instrumento, ¿sí? Sí, sí. Pues ir, volviendo un poco a Hello, ¿cómo evoluciona la convivencia de una banda después de 20 años, Denise? Pues, híjole, siempre decimos, fuera máscaras, ¿no? Es como, nos conocemos tanto, tan bien, Sí. que como que ya nada nos sorprende. Es que son su relación más larga. Sí, claro, es la relación, es mi relación con 2 hombres más larga que he tenido. Sí, nos conocemos ya muy bien. Sabemos cuando algo no está bien con la otra persona, cuando alguien está sufriendo, se siente. Y lo que uno viva en lo personal sí tiene un efecto en lo colectivo, ¿no? O sea, si yo estoy pasando por algo difícil, se va a sentir, ¿no? Y lo mismo con mis compañeros. Cuando yo pasé por mi anorexia, yo no lo veía hasta que nuestra manager de ese momento me lo hizo ver y fue como, yo no sabía que mis colegas estaban sufriendo conmigo, ¿sabes? Que también estaban sufriendo mi dolor, ¿no? Y eso lo veo hoy en día, ¿no? Ahí, afortunadamente, tenemos todavía mucho amor entre nosotros, mucha amistad. Disfrutamos nuestra relación, ¿no? Por ejemplo, yo con Bones, cuando viajamos, es la persona a la que acudo de, oye, Bones, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Sabes? Y Bones hubiera sido un gran guía de turistas, yo creo, ¿no? Vos hubiera sido grande en muchas cosas. Sí, no, Bones es Es un estuche de es un monerías. estuche de ¿no? monerías. Entonces, me encanta viajar con él porque siempre me cuenta cosas que yo no sabía. Burgos es esta persona a la que yo siempre acudo en lo creativo porque su punto de vista para mí es muy importante.
¿sí? Su gusto en la música para mí es muy importante. Creo que cuando él me dice, está chido, es que está chido. Y si algo no le va a gustar, me lo va a decir. Entonces acudo mucho a él para eso, ¿no? Como sabemos, pues han habido otros integrantes en la Claro. banda. Yo creo que siempre ha habido mucho respeto. No sé si es porque hay una mujer y otros hombres, no sé cuál es la fórmula, pero sí creo que siempre ha habido mucho respeto, mucha amistad entre todas las personas que hemos sido parte de Hello Seahorse. Y eso me da mucho gusto poder hablar de eso de Hello Seahorse, ¿no? Sabemos que pues hay muchas maneras y hay bandas que se han roto, hay bandas Sí. que siguen trabajando y tal vez no se llevan. Eso es parte de, ¿sabes? Porque tú estás viviendo tu vida también a la par que estás viviendo la vida de la banda. Pero sí puedo decir que Hello Seahorse siempre ha sido una banda donde todos siempre hemos sido amigos, ¿sabes? Es que yo creo que ese es el éxito de una banda, o sea, que neta sí sean amigos. Yo también creo que es importante saber que puedes echarle un mensaje a tu compañero y decirle, oye, me siento así, o oye, échame la mano con esto, ¿sabes? O sea, o oye, ve esta película, está Ujú, bien ujú, chida, ¿sabes? O sea, Justo vos me dijo que se fueron a comer ustedes hace unos días. hace unos días, claro, porque pues es como, pues Bones es como mi hermano, ¿sabes? O sea, y eso es fundamental para mí. Yo creo que si no existiera eso, no sé si podría seguir, ¿sabes? En una banda, si no existiera la amistad, ¿no? Creo que sí es bien importante saber que eres parte de un equipo, ¿no? Y que cuentas con los demás. Porque cuando tú te subes al escenario, pasa que sí estás jalando la misma cuerda que los demás. Como ese juego de la infancia donde te agarrabas como con los demás y corrías y a ver quién del otro equipo se atoraba. Esa misma cuerda la jalas con tus compañeros cuando te subes al escenario. Y digo, yo que he interpretado muchas veces con otras personas arriba del escenario, siento la diferencia cuando son mis amigos y cuando solamente nos saludamos y 1, 2, 3, vamos, ¿sabes? O sea, sí hay una diferencia, sí. Es que la confianza también. La confianza, O sea, claro. yo creo que con una mirada ya deben de saber, ¿sabes qué? Déjala, ¿no? Sí, O déjalo. completamente. ¿no? Hay un lenguaje ahí propio entre nosotros, sí. Oye, Denise, justo estaba viendo, tienes un tatuaje aquí, ¿verdad? ¿O qué es? Sí. Son 3 gotitas Ajá. que también tengo aquí. Sí, Otras justo lo 3 veía. gotitas, 3 gotitas. Yo Acá hay pensé que era 3 una gotitas. huellita. Son gotitas, ¿qué significa? Digo, Ay, si se una puede huellita saber. de gato, ¿no? No. Pensé que era algo así porque sé que eres animalera. Sí, acá tengo a una de mis gatas. Bueno, mi gata Ajá. sombra le vamos a llamar, la Lucía. Ajá. Esta es la Lucía. Ay, negrita con blanco. Sí, Qué chido. smoking. Son una versión de mí. Las 3 gotitas son mi yo melancólico, ¿sí? Yo creo que todos tenemos como muchas versiones de uno, ¿sí? Y yo tengo un lado muy melancólico que a veces aparece. Antes aparecía mucho más, sobre todo porque pues tomaba muy seguido, ¿no? Y entonces caía mucho como en ese lado como muy nostálgico, melancólico y demás. Y hoy en día sé que puedo entrar a ese personaje cuando yo quiera, pero ya no desde lo tóxico, sino como un personaje para fungir, sí, para hacer algo, para ser un personaje en ese momento. Entro mucho a esa yo melancólica en el escenario, me ayuda con ciertas canciones, cuando son canciones de desamor, de tristeza, pues es ese personaje. Y me lo tatué hace muchos años, fue algo con lo que convivía mucho y lo aprecio mucho porque te digo que es una manera es una vía para hacer arte. ¿Tú lloras seguido? Hoy en día no tanto, pero cuando lloro sí chillo. Te dejas ir. Sí, y me gusta esa sensación como de cascada, ¡pum! ¿Sabes? Me pasó el otro día con Zoe que yo sentía que iba a
así echar el llanto, pero no podía, que el show tenía que seguir, Sí. la canción seguía, ahí estaba y además tenía yo que cantar muy alto y para entrar a esa altura tengo que estar contenida, entonces como que ¿sabes? Me lo aguanté, pero al día siguiente sí lloré porque sentí como... siento que llorar es como dejar ir, ¿sabes? Es que corra el dolor como una cascada. Entonces, cuando hay que llorar y ni modo. ¿Cómo has cuidado tu voz a lo largo de los años? Porque, a Buena ver, pregunta. el Unplugged fue hace... pues, 15 sí, años. y la verdad es que sigues Muchas finísima, gracias. ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo ha sido el proceso de mantener tu voz? Sigo trabajando, quizás no constantemente, pero sí por momentos con mi maestro actual, que es Thomas Friedman. He pasado por varios maestros, siempre he trabajado como en lo individual. Mi primera maestra ya sola fue Teresa Magaña, que en paz descanse. También trabajé un buen rato con el maestro Héctor Sosa, que también me ayudó enormemente. Y hoy en día trabajo con Thomas Friedman. Ya no te digo en esta todas las semanas, ¿no? Pero sí por momentos. Creo mucho que el cantante tiene que escucharse y saber cuándo algo está pasando incómodo, ¿no? Creo mucho en la estabilidad física. Si hay algún dolor, tienes que resolverlo porque, por ejemplo, yo veo en mí que físicamente estoy muy conectada conmigo. Entonces, si yo traigo, por ejemplo, un dolor en la planta del pie, puede ser que me genere algo, alguna incomodidad al cantar o algo en el cuello, lo tengo que atender en ese momento, porque tú eres el instrumento al final del día. Entonces, mientras mejor estés de salud, física, emocionalmente, mejor vas a poder cantar. Creo en la técnica de la respiración. La respiración es algo bien importante y es algo que puedes constantemente trabajar, puedes hacer, guardar la respiración algunos segundos, soltarla. En fin, tengo mis técnicas, ¿no? Que yo desarrollé, pero también porque aprendí de otras personas. Y hace poco tengo una sola alumna de clases que yo le doy, ¿no? Y le explicaba a mi alumna que cantar muy alto, para mí, o sea, notas altas, muchas veces sentimos que no podemos, pero porque como se requiere una energía muy poderosa, nuevamente sentimos que no somos dignos de esa fuerza, de esa energía. Entonces, cuando tú asumes quién eres, yo me he dado cuenta que llego más alto cuando tengo una mejor versión de mí. Como en seguridad, Sí, ¿no? de seguridad. Sí, porque si quieres cantar muy alto, pero te sientes minúsculo, no vas a llegar. O sí vas a llegar, pero tal vez te vas a lastimar. Entonces, para nosotros, en resumen, desarrollé como mi propia técnica y conocimiento del canto a través de los años. Asumo que vengo de la escuela del canto operístico, del bel canto, por maestros como Teresa Magaña y Héctor Sosa, que siempre voy a estar agradecida con ellos porque me introdujeron a mi voz, pero también fui abriendo mi voz hacia una voz con otros tintes, es decir, no caer nada más en la voz operística. Sí. Creo que hoy en día puedo usar la voz operística cuando se requiere, en las piezas que se requieren. Tengo una pieza con Alex Mercado, pianista increíble. Él me invitó a colaborar con él hace algunos años y justamente esa pieza la abordé desde la voz operística. La pueden escuchar allá afuera. Creo que cada
ves que tú cantas, debes de usar tu instrumento conforme a lo que se requiere en la canción. Pero sí, es como mi manera de ver, es como esa escuela que yo tengo del canto, ¿no? Algo que me llama mucho la atención puntualmente de la banda Denise es la evolución en el escenario y también desde un lugar técnico, Claro. ¿no? Son una banda que ha jugado mucho con la tecnología, Sí. ¿no? Y han intentado, para mí, cosas muy complejas, ¿no? O sea, Bones me platicaba un poco de cómo es el sistema que usa Burgos. Complejísimo. Es una cosa, o sea, es como un pulpo arriba del escenario, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo han llegado a esto? Yo siempre los he dejado a ellos como ser los que dirigen esa parte como técnica, ¿sabes? Porque yo tengo otras responsabilidades. Lo técnico vocal, ahí estoy, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, alguien como Burgos es una persona que constantemente... Él es como yo, asume la responsabilidad del instrumento que él eligió. Ujú. Y como yo también se ha obsesionado con. Creo en la obsesión, sí. Y no como algo malo, sino como algo que te puede ayudar a convertirte en una gran versión de ti. Porque la obsesión es la que te hace volverlo a intentar de nuevo, sí, hasta que, y ajustar hasta que llegaste a algo, ¿no? Y Burgos es alguien que siempre está aprendiendo y siempre está buscando su sonido. Es interesante porque Burgos, aunque su instrumento es el teclado, él ha desarrollado una manera de poderle siempre dejar meter su sello cuando él toca el teclado, ¿sí? Es desde la elección de notas que toca hasta el sonido que le encuentra al sintetizador o al piano, ¿sí me entiendes? Es como todos tenemos el mismo instrumento, Ujú. ¿sí? Pero es tu selección de lo que ocurre con ese instrumento, lo que te va a hacer tú. Y Burgos, y no porque sea su hermanita, pero sí, yo sé cuando Burgos está tocando algo. Es como magia, pero es como él eligió en su cerebro estas notas, estos acordes, este sonido, este teclado, esta cadencia, esta manera de, ¿sabes? Y eso es lo que lo identifica a él. Es que él está loco, en el buen sentido. O sea, lo digo desde el lado del Sí, amor. no, yo... Sí está en otro plano en ese Sí, sentido. sí está ahí. Es increíble poder trabajar con él. Yo lo veo como una de mis duplas más poderosas a nivel creativo. Por eso te digo que yo cuando tengo alguna curiosidad de algo, que sé que él me va a poder dar un comentario objetivo, acudo a él, ¿no? Siento que Burgos es muy Burgos. Siempre le digo, tú eres muy tú y nadie nunca te lo va a quitar, ¿no? Y sí es un honor haberlo encontrado de la nada en MySpace y haberlo conocido y hoy en día saber que es uno de mis hermanos, ¿sabes? Y es alguien con quien sé que siempre voy a contar, ¿sabes? Siempre. Y su familia es como mi familia. Y lo mismo con Bones, ¿no? Es algo que yo celebro tanto después de 20 años, es saber que hice una familia de totales desconocidos, ¿no? Denise, justo háblame del nuevo álbum. De montaña. Exacto. Que ojo, cuando esté saliendo este episodio, ya va a haber salido Montaña. Así que. Entonces o sea, ya habrán escuchado. Ya viajamos en el tiempo. Sí, ya bajamos en el tiempo. Sí. Oye, y entonces ya habrán escuchado la colaboración con Dr. Shenka. Seguramente. Esperemos. O si no, pongan pausa y vayan a escucharlo. Exacto. Pero háblame justo de Montaña. Sí. Montaña. Pues creo que Montaña es un disco. A mí me gusta conceptualizar
lo más posible las Sí. cosas que hacemos, desde una foto hasta un disco completo, hasta una canción, o sea, siempre estoy pensando en conceptos, ¿no? Y a lo largo de la discografía de Hello Seahorse siempre me ha tocado eso, ¿no? A mí un día Burgos me dijo, de las primeras veces que me junté con él, me dijo, toma un micrófono. Y yo lo agarré y te juro, no sabía ni cómo usar el micrófono. Era un 58 así, Ok. todo abollado probablemente porque era de ellos. Y seguramente le habían pegado. Y quién sabe en las bocas de quién estuvo. ¿En qué anduvo? ¿En qué Claro. anduvo ese micrófono? Pero a mí me dio un micrófono y me dijeron, pues tú escribe. Y yo dije, pero es que yo no escribo. No, pues es que alguien tiene que escribir. Y yo asumí ese papel y mira, 20 años después, ¿no? Pero también siempre le trato de dar orden a las cosas, ¿no? No nada más hacer una serie de canciones y ya, sino que le das un propósito al disco, ¿no? Y en este caso, Montaña, el propósito o el concepto de este disco es estar arriba de la montaña, es haber subido el camino para llegar allí. No estoy diciendo que esta montaña sea la montaña más grande o más alta a la que subiremos. No, me consta que podemos subir otras muchas más. Pero es poder lograr algo, ¿sí? Este disco son 10 canciones. Hablemos de Hiper, el disco de Hello Seahorse del 2023. Bastante electrónico. Exactamente, un disco que justamente marcó un antes y un después, ¿no? En la discografía de Hello Seahorse yo veo algunos momentos, por ejemplo, está Bestia, que ahorita sacaste tú. Que justo nos hizo sentir viejitos, Sí. Porque aparte es en CD. Sí, exacto, ¿no? Y está craqueado, rotito ¿no? Así que ya está usado. Ya, ¿no? Este se le ha dado y va directo al museo. Exacto, ¿no? Entonces, Bestia es este disco que, nuevamente, un antes y un después, ¿no? Con este disco, yo siempre lo digo, es como que nos catapultó, ¿no? Totalmente. Eso nos queda clarísimo. Lejos no tan lejos es un disco con el que nadie nos entendió en el momento y sin embargo es uno de los discos más icónicos de la banda, ¿no? ¿Fue el que hicieron con Money Mark? Que hicimos Claro. mitad con Money Mark y mitad con Yamil Resk, ¿no? Este disco es de Yamil Resk. Después viene Arunima, que es el disco clásico, creo yo, de la banda. Es este disco que produce Camilo Freudeval. Fue el que se fueron a Sonic, ¿no? Exactamente, es un disco que consagra, creo, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo cuando sacamos Bestia, habían estos comentarios de que Hello Seahorse va a ser un one hit wonder. Sí, se interpretaba Se así, interpretaba por así, supuesto, ¿no? Por Y supuesto. yo me ensañé sobre todo con Burgos. Eso no va a ser nuestra historia, eso no se va a quedar aquí. Porque sí estaban destinados a eso. Claro, O sea, claro, y cuando viene lejos, no tan lejos, más, era como, no, es que no hicieron Bestia 2, entonces ya Hello Seahorse ya a la murió. tumba, ¿no? Sí. Y ahí les va Arunima, que es un disco perfectamente bien logrado, gracias a Camilo Freudeval, sin duda. Después pasan muchas cosas, hay un EP que también tuvo su momento, Entre Tanto, que yo le puse Entre Tanto porque era como, a ver, necesitamos sacar música, vamos a... Entre tanto, ¿no? Mientras hacemos, claro. encontramos qué, porque luego también es esta idea de que, y tal vez antes no se vivía tanto como ahora, que ahora es estar sacando música todo el tiempo. Antes como que te podías dar un poquito más de espacio, claro. ¿No? Este disco termina de salir en el 2009, Lejos no tan lejos sale en el 2010 y Arunima sale en el 2013. O sea, se echaron 2 años por disco. Sí, ajá, ¿no? Pero ahora como que siento que es más rápido. Y entonces, Entre Tanto sale en el 2014 más o menos, y hasta el 2020 sacamos el disco Estimulante, que de nuevo produce Camilo Freudeval. Es un disco que nuevamente, siento que es un disco muy rockero. Sí, como que regresaron un poco. Exacto, tal vez acá. Ajá. Sí. Y después del disco Estimulante, así la flecha, ¡pum! Sí, se volvieron locos. Se va a otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Que es Hiper. Y en Hiper cambian el show también. Exactamente. Con Hiper es como un renacer, ¿no?
Hablemos antes de Hiper. Hicimos un show muy importante en el Metropolitan, que es un disco, perdón, fue un show que le pusimos Resplandor, porque además eran los 10 años de Arunima. Entonces hablábamos Arunima, yo le puse Arunima porque en sánscrito significa resplandor del amanecer. Ok. Y cuando hicimos este show en el Metropolitan, que hicimos una suerte como de show electroacústico, es un show que se filmó en audio y video, que no sabemos cuándo vaya a salir. Tal vez nunca salga, o tal vez sí, ¿sabes? No sé. No nos hagan eso, Es que hay que encontrar las piezas correctas, ¿sabes? Por supuesto, No, lo entiendo. no nada más es el dinero o la inversión, es muchas otras cosas. ¿Cuándo sacas ese disco? ¿Cómo? ¿No? Y ese disco siento que, perdón, ese concierto del 2022 fue también un momento decisivo. Y después pasa lo de Hiper, donde también volvemos a hacer un trío. Que ese fue en el Pepsi, ¿no? El de... Exactamente, Ajá. ese disco se presentó en el Pepsi. Entonces, volviendo a Hiper, o sea, siento que con cada disco hemos marcado algo importante, es como un capítulo nuevo de la banda, ¿no? Con Hiper tomamos la decisión, Burgos y yo tomamos la decisión de que íbamos a hacer un disco de electrónica. Pero todavía siento que con Hiper con miedo lo hicimos, se logró increíble, además lo nominaron a Mejor Disco de Música Alternativa en los Grammys Latinos. Pero con Montaña fue, ok, ya, con todo, ¿sí me entiendes? Como que con Hiper fue, sí, pero con mucho respeto, no se ven enojar los que hacen música electrónica, de que le estamos llamando electrónica a esto, ¿sabes? Y con Montaña ya nos valió, no nos importa lo que diga nadie, nada, o sea, y es un disco muy poderoso. Ya han escuchado varias canciones. A mi parecer la canción de Montaña, la que le da nombre a, es una canción, es una locura, la verdad. Es una canción que produce Ulises Lozano, Ok. uno de los integrantes de Kinky, Un ¿no? crack. Un genio, y además pues gran aliado de la banda. Hiper es un disco de varios productores y Montaña nuevamente es un disco de varios productores. ¿Por qué trabajar con tantos productores en un solo disco? Para encontrar muchos lugares, para encontrar todos los colores posibles. Cuando tú trabajas con un solo productor, una serie de canciones, hablando de un disco de 10 canciones, tienes una sola visión, bueno, Claro. 2 visiones, la del artista o la banda y la del productor. Cuando tú metes a más productores, cada uno de los productores con 1 o 2 o 3 canciones, tú le puedes dar más colores a tu obra. Y esa es una fórmula que hemos estado usando desde Hiper, nos ha funcionado bastante bien. Y además es muy divertido poder trabajar con varias personas, ¿sabes? A veces la relación productor-artista o productor-banda se puede viciar. Claro. ¿Sabes? Porque entre esas personas se tiene que lograr todo. Yo creo que estamos viviendo un momento de Hello Seahorse aún más colectivo, porque estamos trabajando con varios productores a la vez. Oye, Denise, pero ¿cómo lograr que el álbum sea homogéneo? Debe ser un reto también ahí, ¿no? Sí es, pero tú como artista, si tú tomaste esa decisión, tú tienes que ser el director de ese barco, de la gran obra. Yo no me atrevería a recomendarle a un artista o una banda joven que trabajen con varios productores. Sí, no va a ser un desastre. No, ajá. Creo que tiene que ver con que tú ya sabes qué es lo que quieres, ¿sabes? Que tú ya tienes ese conocimiento de tu identidad. Entonces, ahí puedo decir que Burgos, Bones y yo somos los que estamos dirigiendo todo para unificar, ¿no? También hablemos de pues, muchos años también de autoproducirnos, ¿no? Burgos es un gran productor, Bones también produce, yo también produzco. Entonces, como que ya hay un entendimiento de que sabemos lo que queremos lograr para la gran obra,
pero a través de varias personas, ¿no? ¿Cómo unificas en lo técnico? Pues tratar de mezclar con una sola persona en la medida de lo posible, porque la mezcla es bien importante, Ay, ¿no? sí. Es la que le da profundidad, le da color, etcétera. Y el máster también importante tratar de masterizarlo con una sola persona, como esos dos últimos bloques donde cierras la obra, eso por un lado, y la elección de instrumentación. Si tú te vas a poner a hacer un disco de electrónica, pues usa puros instrumentos Claro. de electrónica, ¿no? Sí, es más o menos. Oye, algo que me llamó la atención y es algo que me platicó Bones, es que prácticamente lo terminaron de grabar en enero del año pasado, ¿no? O sea, como que lo tuvieron listo mucho tiempo, ¿no? En enero de este De año. 20, bueno, es que estamos en 2026, acuérdate. Ya. Denise, estamos viajando en el espérame. tiempo. Mi reloj se atrasó. Ok, ya te entendí. Sí. Sí, o sea, en enero del 25. Sí, pues nuestra disquera querida Love Rex, nos propusieron hacer un disco nuevo y despuesito de Hiper y dijimos, órale, va, aceptamos el reto, ¿no? Es un disco que salió bastante rápido y bastante fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el antecedente de Hiper, como que ya veníamos con el impulso, ¿no? Es un disco muy dinámico y también es un disco que refleja el show actual en vivo, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque tú mismo lo mencionaste, con Hiper decidimos transformar nuestro show, ahora solamente somos 3, todos usando instrumentos electrónicos. Bones trae casi una batería 90% electrónica. Toca parado, me estaba diciendo. Ahora toca parado, yo no sé por qué. Le digo, no te cansas. Yo me canso mucho. Yo siempre te veía como el que estaba siempre bien a gusto. Sí, claro. No, es cierto. Los bateristas No, sufren se pone mucho. una friega, sí, es una friega. Se cansan mucho. Sí. Entonces, siento que Montaña no fue tan difícil de concebir porque ya traíamos esa energía, ese know-how, ese conocimiento de así funciona el show en vivo, con estos instrumentos, esto es lo que nos funciona para en vivo. Entonces sí, es un disco, que aprecio mucho porque no nos limitamos, ¿sabes? Porque dejamos que el espíritu creativo fluyera, y había como mucha seguridad de lo que queríamos lograr. Y la seguridad es importante, no siempre aparece, a veces va y viene, pero cuando la sientes ahí y sientes que, ok, estoy haciendo las cosas como lo tenía en la cabeza, eso es muy valioso. ¿Qué recuerdos tienes, Denise, de tu primer momento en un estudio de grabación? De mis primeros momentos en un estudio de grabación. O grabando algo ya, o sea, que salió de Hello o de cualquier... De Hello o de cuando era niña. Es que antes tuviste, claro, algunos... mi pasado. Tengo un pasado bien padre, la verdad. O sea, me siento muy afortunada de haber tenido esa experiencia en la infancia, porque desde los 10 años participo en grabaciones musicales, ¿sabes? No sé si te dije, pero yo canto en la película del Padre Amaro, ¿te acuerdas? Órale, eso no me lo habías platicado. Sí, Órale. hay una canción, una pieza, no me acuerdo qué pieza es, pero es una pieza de música sacra y la fui a grabar junto con mi hermana, fue seleccionada, yo, mi hermana y otros 4 integrantes del coro en el que estábamos. Nos llevaron a la sala Nezahualcóyotl. La primera vez que yo iba, me subí al escenario de la sala Nezahualcóyotl y grabamos una pieza. Y viene en el disco, mi mamá el otro día estaba sacando todos sus CDs, esto no nos sirve, y sacó el disco del Padre Amaro, y ahí viene mi nombre, me emocioné muchísimo. En el soundtrack, sí, qué sí. locura. Y además en el momento más así, en el clímax de la película, ahí salen nuestras voces, ¿no? Cantando. Entonces, como que siempre me doy cuenta que desde muy niña ya traía ese ritmo, ¿sabes? De grabar.
Mi primera vez que grabé o que participé en una grabación fue a los 10 años y estábamos grabando en Praga, en una, creo que era no me acuerdo si era un auditorio o era una gran iglesia, pero ahí, teníamos que grabar en la madrugada porque en el día habían misas y demás. Entonces, yo tenía 10 años. A los 10 años, a las 3 de la mañana grabando música, es loco, ¿no? O sea, Y a esa edad, ¿no? a esa O sea, edad, ¿sabes? Y de ahí, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Pero las primeras veces que recuerdo como ya grabar, pues sí, fue con Hello, los primeros demos, sobre todo un demo un disco que el de Hoy a las 8, ujú. ese disco sí lo pudimos grabar en un estudio porque Bones consiguió un espacio para grabar y ya en una cabina, digamos, hecha y derecha. Pero la verdad es que hoy en día puedes grabar en una cabina, puedes grabar en tu cuarto, ¿sabes? O sea, hay como muchas maneras y cada una tiene un espíritu diferente, ¿no? Pero sí reconozco que vengo desde la infancia ya trabajando en esto, ¿sabes? Y lo mismo tureando. Sí. Ayer le decía a mi amigo Carlos Peralta que desde los 8 años me estoy poniendo las medias en un baño, ¿sabes? Porque había que ponerse medias para ponerse el uniforme del coro, ¿sabes? Y ahora siempre lo he hecho, ¿no? Entonces como que es parte de mi identidad. Tú cantaste en Notre Dame, ¿no? Sí, señor. O sea, eso muy poca gente lo puede decir. Ya O sea, sé. sí es así top. Es top, es top. En Notre Dame de París, en San Marcos de Venecia, en un montón de catedrales impresionantes. Sí, de escenarios. No sé, por todos los espacios donde he pisado. Una vez canté en el Castillo de Chapultepec Ujú. y me dieron, ay, ese va a ser tu camerino. Y te juro que era como como un cuarto en una torre. Ujú. Y decía, qué locura, ¿no? ¿Qué hago Luego aquí? así, o luego nos ha tocado el camerino en la cocina, Sí, ¿sabes? sí, sí. Es bien divertido. Te juro que yo hoy en día digo, qué divertido es esto, porque nunca sabes qué te va a tocar, ¿sabes? No sé. ¿No has pensado escribir tus memorias? Mis Es que memoirs. debes de tener grandes historias. O Claro sea, que las tengo, Javier. sí, sí, sí. Mira, o sea, dame unos cuantos viejazos, ya cuando esté bien viejita los voy a escribir. Bueno, sí se me ha antojado, pero todavía hay muchas cosas que vivir, ¿sabes? Y quiero más bien en el momento en el que diga, este es un momento para empezar a escribir cosas personales, pero sí lo he pensado. justo, a ver, ustedes, es que Los Hijos particularmente pertenece como, es que ustedes están como en un limbo bien interesante de la industria, porque, Sí. puedo decir, particularmente a ustedes les tocó MySpace, y también les tocó, o sea, les tocó un poco de la vieja escuela y ahora de esta, ¿no? O sea, particularmente el primero que conociste fue a Burgos, ¿no? Ujú. En MySpace. Ujú. O sea, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento? Yo estaba en la prepa, sufriendo mucho, estaba muy desencantada. Eh, entre paréntesis, en la primera noche del primer show de SOE en el GNP ahora en este año, entro a la fiestecita después del show Ujú. y me voy encontrando a 4 de mis compañeros de la preparatoria, ¿no? Y yo no los había vuelto a ver porque en la prepa yo estaba muy desencantada. Había tenido que dejar el coro en el que cantaba. Ya no podía ser parte del coro porque ya no iba en esa escuela. Y me había tenido que meter a otra preparatoria. Y estaba en un momento como de mucha disciplina escolar, Ok. porque yo venía del sistema francés donde no me iba bien. Yo en mi familia no hay nadie que sea francesa. Sin embargo, estuve en el colegio francés desde el pre-kinder, ¿no?
Pero el sistema francés no me funcionaba. Ahora, lo que saco de esa experiencia de varios años en el colegio francés es el coro en el que crecí. Al final es donde encontré mi voz, ¿no? Entonces, pienso, tuve que aterrizar en el colegio francés para poder ser parte de ese coro y poder encontrar mi yo cantante, ¿no? Así lo veo. Entonces, entro a esta prepa donde no me hallaba y emocionalmente creo que estaba pasando por una depresión. Empecé a tener depresión como a los 13 años. Ok. Me acuerdo como de los primeros episodios como de depresión y de... No sé cómo explicarlo, pero también empezaba a tener problemas los inicios de un trastorno alimenticio, sin duda, sin duda. Y en algún momento de la prepa, ya a la mitad del último año para terminar la prepa, me dio, yo le digo un nervous breakdown, un episodio de completa como desolación. Ok. Me acuerdo que había ido a mi terapia de ese entonces, porque ya estaba en terapia, de hecho, bueno, estaba en terapia y regresé a mi casa completamente en llanto y le dije a mi mamá, no voy a regresar a la escuela mañana, hazle como quieras. Yo ya tenía 17. Y le dije, no voy a regresar, te prometo que voy a terminar la prepa, pero no la voy a terminar aquí. Lo que pasa es que yo ya conocía a Burgos, yo ya había empezado Hello Seahorse. Y sentía que mi lugar estaba en otro lado. Ujú. Y en efecto, mi lugar estaba en la música, ¿no? Sí terminé la prepa, sí le entregué a mi mamá su El comprobante, título. el título de la prepa. Pero estaba pasando eso como con una desconexión de quién era yo. Sí. O más bien quizás se estaban conectando los cables, probablemente. Por eso te hablé de la escena indie de la primera década de los 2000, porque para mí fue muy importante y siempre le voy a tener mucho cariño porque yo allí veía que algo me llamaba, ¿sabes? Algo me jalaba a eso. Veía las bandas como Strokes y los Yeah Yeah Yeahs y muchas bandas de México también. Porter ya existía, Claro. ¿sabes? O sea, yo en mi adolescencia ya iba al Vive Latino y veía a bandas como Panteón Rococó. Yo era súper fan de Panteón Rococó y veía al Dr. Shenka, con el que hace poquito estuve sentada platicando como amigos, y yo lo veía como el frontman, gran frontman que era, y yo decía, yo quiero un día hacer eso. No sé, ¿sabes? No sé. Y escuchaba los discos de Björk y Portishead y Massive Attack y escuchaba los fabulosos Cadillacs y a Terciopelados, ¿sabes? Y a Eli Guerra, y era como, yo quiero ser parte del rock and roll, ¿no? Y la escena indie ya existía, entonces yo veía como que la escena indie era ese espacio donde tú podías hacer las cosas con tus propias manitas, ¿sabes? Entonces, en la prepa yo ya no estaba contenta y tomé esa decisión, me salí de la prepa, volví a ver a mis amigos hace no sé cuántos años después, 20 años después, ¿no? Y me dice uno de ellos, oye, pero tan mal te la pasabas en la prepa. Le digo, pues en mis ojos de esa época sí. En mis ojos de esa época estaba completamente desilusionada, Sí. ¿no? Fue muy padre ver a mis compañeros de ese momento y que me vieron en el escenario, ¿no? Y con un espacio de tiempo importantísimo, 20 años, ¿no? De no vernos, de no conectarnos en nada, ¿no? Entonces yo pienso que cuando hablabas hace rato de qué es para ti el tiempo, ¿no? Es que el tiempo eres tú el tiempo. Sí. ¿Sí? Si yo no hubiera conocido a Burgos en MySpace porque yo traía esa espinita de que quería seguir cantando porque venía del coro, me aventuré a ver a Burgos en una esquina de Barranca del Muerto. Ya había ahí un 7-Eleven, ya no está. Ahora hay una, no sé, venden carros. Ok. Pero mi punto es con todo esto que sin el tiempo no somos nada. O sea, ¿cómo llegaste a él en MySpace?
Es que yo sí, No yo tengo sí la creo, menor Denise, idea. que, a ver, ¿Sabes cómo? Ya sé a ver, cómo. venga. Ya sé cómo. Y es la primera vez que lo voy a decir. Ya sé cómo. Acaba de... Ya sé cómo. A ver, yo... ¿Quién estaba sonando en esa época? ¿Sabes quién estaba sonando mucho? El Instituto Mexicano del Sonido. Ajá, Camilo. Ajá. Camilo. Y yo me acuerdo que yo le escribí a Camilo, porque yo escuchaba, estaba en esa época la de las muchachas. Ah, Hay voy unas caminando en la calle mirando a las muchachas. muchachas. Hay unas. Y yo estaba obsesionada con la música del Instituto Mexicano Sí. del Sonido. Y me acuerdo que yo tenía mi perfil de MySpace y le escribí a Camilo y Camilo súper buena onda, así, o sea, en comentarios, ¿eh? Ujú. O sea, como que conecté con Camilo y es importante mencionar a Camilo aquí, rápido. Pero bueno, y yo creo que el perfil de Camilo me llevó a Burgos. Como el algoritmo. Sí, como el algoritmo, también por personas en común. No sé si Rulo. Sí, como todo el círculo de ese Miguel Sí, Solís. exactamente. Rulo trabajaba con una amiga de nosotros que era amiga de Burgos. O sea, hablando un poco de ese sistema, de ese ecosistema de las redes sociales que ya empezaba allí, del algoritmo. Y ahí conocí a Burgos. Caí en su perfil, un perfil que se llamaba The Motion Sequence Sound, Ok. y era pura música instrumental, electrónica, de sintes. Él ya hacía esa Sí, música. claro, claro. Burgos había regresado de Ciudad Juárez, de vivir varios años en Ciudad Juárez, y él estaba estudiando música en Fermata, junto con Bones Ujú. y con Julio, el primer guitarrista de Hello. Y Burgos en Juárez ya había sido parte de muchas bandas de allá, padrísimas además, sí, unas bien punk, así industrial, ¿no? La cosa. Y así llegué a ese perfil y Burgos había dejado un anuncio, era una viejita. Y Burgos tiene un sentido del humor. O sea, una foto de una particular. viejita. Sí. Okay. Y decía, porque quienes no saben, Burgos también tiene un lado de diseño gráfico muy particular. Ese disco es un ejemplo. Esa portada la hizo Burgos. Ah, sí, la de Sí, Bestia. claro, esa portada la hizo Burgos. Entonces Burgos hizo este anuncio donde viene una viejita y dice, y nada más decía, se busca cantante, y entre paréntesis, femenina. Ok. Y yo le di clic y le puse ahí sí en privado, hola, yo canto. Y ya. Y me dijo, no me acuerdo bien los detalles, pero me dijo como, buenísimo, ¿crees que puedas venir el viernes a casa de mi amigo? Vamos a ver qué onda, ¿no? Y sí, en efecto, en este plan rebelde que te digo que estaba yo pasando, de que no estaba conforme en la escuela, no me sentía a gusto allí, pues me dijo, nos vemos en esta esquina. Y yo dije, sí, claro. Ahora, no soy tonta, fui con mi mejor amiga, claro, le dije a mi mejor amiga, acompáñame porque yo no sé con quién nos vamos a encontrar. Es todo mal, ¿no? Sí, claro, mi mejor amiga, ¿cómo te quedaste de ver con él? Obviamente no le dije a mi mamá, ¿tú crees que le dije a mi mamá? No, No lo hice porque mi mamá me iba a colgar. Niñas, no hagan esto, ¿eh? No hagan esto a menos de que, no, a ver, yo creo en el que tú tienes... O sea, cuando algo te vibra... Sí, la energía es indiscutible. Claro. No, y los dos estaban en un punto, o sea, Mira, en común. Yo lo vi así del otro lado de la esquina y con mi mejor amiga Naura lo vimos y dijimos, pues se ve muy decente. Y ya lo conocí y claro que era Burgos, ¿sí me entiendes? Bueno, esa es mi historia, sí es cierto, no lo hagan nunca. No lo hagan nunca porque no me van a regañar a mí porque, bueno... Ahora, rápidamente voy a hablar de Camilo Lara, Sí. Porque Camilo firmó ese disco. ¿Sí? Camilo se volvió un gran aliado y siempre ha sido un gran aliado mío y también de la banda. Camilo nos firmó en EMI
antes de que Universal comprara EMI, y EMI sacó este disco. Y Camilo nos presentó a Moni Mark, quien ha sido un gran colaborador de la banda y ha sido uno de mis mentores musicales, en un secret show de MySpace en el Lunario. Tocaba Hello, ya acababa de salir Bestia, entonces estábamos en el momento, y Camilo llevó a Moni Mark, y Moni Mark, allí conocimos a Moni Mark. Lo digo porque es bien importante mencionar a las personas que ponen su pieza. Sí, que contribuyeron. Que contribuyen al gran rompecabezas. Pero qué cabrón que... Digo, años después, o sea, Camilo fue una parte importantísima. Por supuesto. Y en su perfil de MySpace se gestó como... Estoy la casi historia, segura. ¿no? Seguro. Y lo seguro. digo ahorita porque me hizo todo el sentido del mundo. Sí, sí, sí. No veo por otro lado, ¿sabes? Porque realmente yo no tenía nada que ver con Burgos, específicamente con Burgos. Nada, nada, absolutamente nada. O sea, él venía de Ciudad Juárez, su mundo no era el mío y viceversa. Entonces, creo que Camilo tuvo ahí, creo que es esa figura que en el algoritmo de MySpace nos conectó. Creo que tú me platicaste que... Creo que la primera tocada fue en un table dance, ¿no? Sí, o sea, no estaba activo en No, ese no, o sea, momento. en un loque, sí, hubiera sido muy raro. Digo, con respeto a las compañeras, ¿no? O sea... Su música no es para... No. Y menos la música que hacíamos de en ese ese momento, entonces, ¿no? claro. Pero sí, era como... hablamos también de un momento donde esta ciudad, la gran Ciudad de México, siempre está moviendo. Entonces, en ese momento no habían los lugares que hay hoy, ¿sabes? Y buscabas dónde tocar. Y quien te abriera la puerta, pues ahí tocabas, ¿no? Y se me hace que nos dieron un espacio ese día, y no fuimos los únicos, éramos varias banditas que, pues, 1, 2, 3, van, pum, pum, ya sabes, o sea, es eso. A mí me da mucho gusto haber sido esa banda, ¿sabes? No somos una banda que nos pusieron las cosas en una bandeja de plata, no, para nada. Sí le trabajamos muy duro y empezamos desde cero. Este disco no, ¿verdad? Porque este ya salió con EMI, Sí, pero sí. los 2 discos antes, And the Jellyfish Parade y Hoy a las 8, o sea, lo financiamos con nuestro propio dinero. Bueno, no nuestro, la verdad. La mamá de Burgos Les prestó. nos prestó la lana para hacer un tiraje de, no sé, 1,000 copias, ¿no? Que ahí están. O sea, las pocas copias que hay de esos 2 discos, salieron así, o sea, de que... Quien los tenga Sí, son piezas claro, no, históricas. pues es que ya es lo que hay, no hay más, Sí, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que sí, nuestras familias siempre nos apoyaron en cuanto a, siempre nos echaron porras, ¿no? Y de repente encontramos la manera de resolver las cosas, ¿no? Obviamente sí le pagamos a la mamá de Burgos lo que nos prestó para... ¿Y sabes cómo le pagábamos? Vendiendo los discos, terminando las tocadas, ¿no? Claro. Y hacías tu merch, y Burgos hacía en esa época toda la identidad gráfica de este disco. Ese disco, Burgos y yo soñábamos que fuera un disco envuelto en tela de peluche. Ok. Como la tela bestia. Tal cual. Sí, eso queríamos. Okay. No logramos el objetivo que nos iba a salir carísimo, pero Burgos hizo la portada de la contraportada, todas las letras, sí, son su letra a mano, y adentro invitamos a 10 ilustradores e ilustradoras de esa época. Esa portada, de Bestia, sí la hizo Burgos. No. A ver, si quieres más fácil. Okay. Es más fácil. A ver, esta la hizo Burgos. Ok. Ajá. Okay. Esta la hizo Burgos. Y consecutivamente son varios ilustradores e ilustradoras, amigos, amigas. Esta la hizo Riz, que después fue miembro de la banda varios años. Pero todo esto
Y esto lo diseñó Burgos. Y querían que estuviera el CD envuelto. Sí, Hubiera estado chido. sí, claro. Esa era la idea, como de que hablar de... Es un disco que habla de los 1000 demonios. Y es un disco, para mí, estoy hablando de mis... Ya les hablé de la depresión, ¿sí? Y de los trastornos, del trastorno alimenticio. Esos son demonios, ¿sabes? Entonces ahí estoy hablando de todo eso. Como de todas estas identidades que existen en ti y que hay veces que no puedes salir te gana uno, ¿sabes? Te gana el de la depresión o el que tiene un problema con el cuerpo, o, ¿sabes? Ese disco. Este fue el desahogo Sí. total de Sí. esa parte. Oye, Denise, ¿y cómo fue hacer una estructura de negocio en torno al grupo? O sea, ¿en qué momento ya empezaron a entender, a ver, cobramos esto, vamos a dividirnos tanto o tanto lo vamos a invertir? O sea, ¿en qué momento lograron hacer esa estructura? Creo que nos tomó varios años y muchos años quizás era un poco un desastre, ¿no? Cuentas que nadie revisaba y demás. Creo que allí entra importante la figura de un manager, ¿sí? De una persona externa al artista o a la banda que le da esa estructura de oficina, ¿sí? Administrativa. Hay una persona súper importante a mencionar aquí, Gaby Gómez, que fue una de nuestras managers del inicio y nos acompañó muchos años. Gaby nos introdujo a Yamil Resk, nos presentó con él y con Yamil logramos este disco, ¿no? Gaby es de esas primeras personas que creyó en nosotros y que nos fue dirigiendo, ¿no? Ella, unos años más grande que nosotros, tenía otra visión de las cosas, ¿no? Hoy en día el sistema de negocio funciona muy diferente a cuando empezamos, ¿no? Somos una banda hoy en día con un reconocimiento y con un lugar en la industria, ¿no? Pero cuando empiezas, volviendo a esta idea al inicio muchas veces tienes que tocar gratis, ¿no? Sí. Y al inicio muchas veces, a veces, hasta pagas por tocar, Sí. ¿no? Esto de vender boletos y todo Sí, eso. es casi esa dinámica. Pero llega un punto de tu carrera donde tienes que ordenar las cosas y tienes que acudir a otras personas para que ciertas cosas administrativas funcionen como tienen que funcionar. Yo creo que muchos años, sobre todo yo, no sé mis compañeros, pero yo sí no tenía idea de nada, no me importaba nada, estaba viviendo el sueño, ¿sabes? Sí, claro. Y es que era algo novedosísimo para ti. sí, y ya luego vas entendiendo que tienes que ordenar, que tienes que aprender cómo funciona el negocio. Por eso te decía que ahorita ya por fin me doy cuenta que sí entiendo mi negocio, pero por muchos años no lo entendí. Ahora, bueno, eso es lo que me tocó a mí, pero existe la carrera de negocios de la música, Claro. ¿no? Entonces he tenido la fortuna y también la banda de tener grandes maestras y maestros, de gente que nos ha enseñado a cómo estructurar nuestra empresa, nuestro negocio, y por ende 20 años después, bueno, somos somos algo grande, ¿no? Con varias áreas que atender, con nosotros afortunadamente pudiendo ver siempre lo creativo, ¿no? Pero ya hay otras figuras importantes dentro de la estructura que revisan otras áreas, ¿no? Creo que tiene que ver pues con tu crecimiento, ¿no? Y con poder llevar una empresa sana, ¿no? Oye, Denise, ahorita, ¿con qué sueñas en este punto? Ay, con muchas cosas, Javier. Tengo muchos sueños y siempre estoy soñando, pero... Es que
es una pregunta compleja, yo lo sé. Sí, sí es muy compleja, luego no es tan fácil como decir, porque luego podría parecer como, ay, esta nomás quiere hacerse rica y la Claro. madre, ¿no? Para mí, a mí me gustaría, o sea, quiero todavía convertirme en una mejor cantante. Ujú. Me gustaría llegar a mezclar todavía un poquito más esta escuela clásica que tengo Sí. dentro del mundo popular. En ese sentido, me gustaría pisar algunos escenarios del mundo clásico, donde sé que tengo un espacio donde lo puedo hacer bien, sin perder, obviamente, mi espacio en esto que he Ujú. construido en el mundo de la música alternativa. Pero sí hay algunos escenarios que todavía quiero lograr, sobre todo de una exigencia musical Sí. que para mí es importante. A mí el reto musical es muy importante, es lo que me da, es lo que me activa. Entonces, me gustaría llegar a ciertas obras de excelencia. Admiro mucho la carrera que tuvo Rita Guerrero, Sí. obviamente, porque ella fue una persona que justamente mezcló esos dos mundos de, del rock Sí. en su lugar del rock, pero con esta escuela también Sí, clásica. con algo más académico, tal vez. Exactamente. Ujú. Lo académico me llama mucho la atención. Vengo de lo académico porque al final, aunque Sí, tengas un maestro individual, de todas maneras hay una disciplina y claro. hay, tengo el gusto de revisar luego, por ejemplo, con Tomás, mi maestro, áreas italianas, o sea, sigo eh, en esa educación. Entonces, me gustaría que me llegaran oportunidades de reto heavy, Que ¿sabes? hiciste un ejercicio con Alondra, ¿no? Ajá. O sea, el proyecto con Alondra de la Parra, ¿no? Fue ahí Claro, como que creo que también estuvo Eli, Eli y Natalia. Natalia. Sí. Ese fue un ejercicio bien interesante. Sí, y fue una gran escuela porque ahí hicimos, o sea, yo pude presentarme con Alondra dirigiendo una orquesta varias veces y eso es algo que es otra escuela, Sí, ¿eh? O sí, es sea, otro mundo. es otro mundo. Tú tienes que, y más si eres un artista que viene del mundo popular, tienes que llegar con algo sólido, ¿no? Sí, fue un gran reto, aprendí muchísimo de mi querida Alondra de la Parra, me enseñó muchísimo, me enseñó códigos éticos importantes. Yo creo mucho que en la industria de la música, en general, hay códigos, Sí. ¿sí? De cómo te comportas, cómo eres, cómo haces las cosas, cómo, ¿sí? Y ella me enseñó varios de esos códigos, junto con Eli. Eli Guerra también ha sido una de mis maestras importantísimas en todo esto. Entonces, me gustaría que la vida me rete aún más, ¿sí? No estoy diciendo, o más bien, cada vez que me subo al escenario, lo vivo como un momento nuevo, ¿sí? Pero a nivel artístico, hay algunas cosas que todavía quiero lograr, ¿sabes? Y bueno, eso es en lo individual, ¿no? En lo colectivo siento que Hello todavía tiene mucho que dar y yo creo que Hello Seahorse en vivo, en esta nueva, que ya no es tan nueva porque ya llevamos 2 años tureando así, pero con esta propuesta en vivo, sí creo, desde mi humilde opinión, que es algo que la gente debería de ir a ver. Es que es una experiencia totalmente Sí, diferente, ¿no? sí, y lo digo porque no estamos aquí 20 años después nomás porque sí.
hay un grado de experiencia y de historia muy importante. Y sí creo, si lo veo desde afuera, sí considero que debería de ser algo que la gente debería de ver, porque eh, somos dueños de nuestros instrumentos, ¿sí? Entonces, y el show que damos no es nomás así porque sí, ¿sabes? Hay una idea de un ritual importante que se genera cuando hacemos un show, que creo que es muy de nosotros y sí creo que es algo que la gente debería de vivir. El tema es que creo yo, estamos viviendo un momento en México donde estamos viendo hacia otro lado de nuevo y no estamos viendo a los artistas nacionales. Sí. Y eso es algo que, es algo que constantemente se vuelve a percibir y demás, pero sí aconsejaría que vayan a ver a sus artistas nacionales, porque es donde está pasando las cosas, no afuera, aquí, ¿sabes? ¿Quién está haciendo qué se está haciendo en este país? Y hay una sobrecarga de todo lo de afuera. Qué padre que podamos ver los shows que se están moviendo internacionalmente. Pero ¿saben lo que pasa con eso? Es que los artistas nacionales luego no tienen dónde tocar. O sea, no hay espacio para. Es algo que hay que atender. Y de verdad, no lo digo yo nomás. Es algo que está pasando. Hay que, como país, volver a atender a los artistas del país primero. Porque hay un consumo desbordado de todo lo de afuera, Sí. cuando hay una calidad de artistas en este país, de su ¿no? Fíjate que ahorita, justo que estuve en los Latin Grammy, sí reflexioné por qué Argentina y Colombia están dominando la industria. Por supuesto. Porque, a ver, a ellos sí van al de Dua Lipa, sí van al de Oasis, pero cuando toca Tini o cuando toca, no sé, artistas de Bizarrap, o sea, no alcanzas boletos. Exactamente. Porque hay un nacionalismo musical tan grande. Exacto. Que ellos de verdad le dan más valor a Nicki Nicole que a Taylor Swift. Exactamente. ¿No? O sea, y eso tiene que pasar en nuestro país. O sea, de verdad, salgan a escuchar, compren boletos para los artistas de aquí primero, de verdad. O sea, yo también siempre lo veo en momentos como los Grammys latinos, los comités fuertes siempre son los de Argentina, los españoles, los brasileños, ¿sí? Y este año yo fui a un evento importante donde un gran colega habló hacia todos en el auditorio diciendo, como mexicanos tenemos que unirnos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esta desconexión, no? Es muy de aquí eso. Sí, y es muy y lo tengo que decir, muy de envidia también. Sí, y el efecto, ay, uno va ganando, no, que se baje, ¿no? No, yo por eso, en la escena que a mí me corresponde, que es la escena alternativa, siempre he visto ese apoyo, siempre lo he visto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, Zoé invitó a puras bandas a abrir sus shows, ¿sabes? Nosotros abrimos la primera noche. Ellos podrían no haber invitado a nadie. La verdad no necesitaban a nadie abriendo sus shows. Y sin embargo lo hicieron, porque es una gran ventana, es una manera de una banda consagrada como Zoé de darle espacio de visibilidad a otros artistas. Sí, y fueron 5 mexicanas y una argentina, ¿no? Exactamente. Fue usted señáleme los únicos extranjeros. Exactamente. ¿no? Entonces, sí es bien importante ver lo que está pasando aquí. Sí. Reconocer a los artistas que estamos aquí antes que otra cosa, pienso. Pues Denise, ufa, ¿cómo te agradezco esta gran charla? No, hombre, yo te agradezco a ti, Javier. Ya es 2026. Ay, ¿cómo pasaste? ¿Qué propósitos tienes, Denise? ¿Qué propósitos tengo? ¿Sí haces propósitos? Sí, claro que como mis... Ay, claro que hago a ver, háblame, uvas. Para cerrar, háblame de tus propósitos de este 2026. De este 2026.
este 2026 me gustaría que Hello Seahorse pisara nuevos escenarios. Y eso, o sea, poder promocionar mucho este disco Montaña. Ahí viene la pequeña cortinilla de la promoción, pero sí es importante, Por ¿no? favor, Porque estamos para en eso, claro, ¿no? claro. Pero sí, poder tocar este disco. Cada vez que sale un disco, pues tú quieres salir a tocar ese Sí, disco, ¿no? claro. Entonces, bueno, darle como mucha atención hay grandes canciones en este disco. Para mí, por ejemplo, a mi sorpresa, una de las primeras canciones que sacamos en el 2025 de este disco Montaña, que fue la de 16, a mi Ok. sorpresa, es impresionante cómo en vivo conecta con la gente. O sea, me encanta porque cuando salió la canción de 16, yo vi muchos comentarios diciendo como, ay, a Denise le dio hueva escribir la letra. Le dije, no va por allí. Tú puedes decir las cosas con 2 palabras, bien sencillo. No todo tiene que ser No todo tiene que ser rebuscadísimo. complejo, Exactamente. claramente. Y curiosamente, conecta mucho con la gente. Y eso es precioso porque de las primeras veces que la tocamos en vivo y que la gente estaba cantando, porque hablamos de 3 momentos, ¿no? Los 16, los 26 y Sí. los 36. Yo justo la saqué unos días o unas semanas después de que cumplí 37, ¿no? Entonces como que también fue como para mí como, ok, ahí está, ya. Yo ya llegué a los 37, entonces ya puedo hablar de los 36, Sí, ya lo ¿no? escupo, ahora sí. Sí, ya. Pero sí, a mi sorpresa es una canción que ha tenido un impacto muy positivo en la gente. Hay grandes canciones como esta canción de Montaña. Corre, para mí, es una canción bien interesante porque me acuerdo que cuando estábamos grabándola y que yo tengo que gritar, cantar esta palabra corre, le decía a Bones, de todas las vivencias que he tenido con Bones, una vez estábamos en Los Ángeles y nos invitaron al único Primavera Sound que se hizo en Los Ángeles Ok. y fuimos a ver a Nine Inch Nails y estábamos Bones y yo prendidísimos, así, ¿no? Y yo me acuerdo que vi a Trent Reznor y decía, hijo, este cuate, ¿cómo puede gritar, cantar con esta, no? Y eso es para mí, corre, en los coros son un homenaje a eso, a esa fuerza de una voz proyectando una palabra en este caso con el grito, pero contenido, pero afinado, ¿sí? Ok. Entonces, este disco Montaña tiene grandes lugares. Les invito a que lo escuchen con atención, porque cada decisión que tomamos se pensó una y otra vez, colectivamente e individualmente. Así que bueno, estaremos tureando con ese disco y a la par, yo en lo individual estaré también trabajando mucho mi nombre, ¿sí? Parte de empezar a sacar música yo sola. De hecho, en 2025 sacaste. Sí, Ajá. saqué 2 canciones y ahora voy a sacar el resto de estas canciones y voy a seguir pues sacando música sola, porque más allá de otra cosa, quiero vivir esa experiencia. Me toca. Tengo derecho a vivir la experiencia sola, ¿sabes? Y eso es algo que estaré trabajando Y lo mucho. necesitas, creo, también. Lo necesito porque sí es importante saber que eres dueño de ti mismo, ¿sabes? Y yo quiero vivir también esa etapa sola. No sé cuándo vaya yo a salir con ese proyecto a tocar en vivo, ¿eh? Lo quiero guardar un rato, pero sí quiero empezar a simplemente vivir esa experiencia de sacar música yo sola bajo mi nombre. Entonces hay muchas cosas pasando. Creo que poder haber cumplido 20 años, ¿sabes? Y estar rodeada de las personas que más quiero en la vida, que me han sobre todo ayudado a poder llegar aquí, ¿no? Sí. Que son personas que jamás me dieron la espalda y que en las buenas y en las malas, ¿no? Es el gran matrimonio musical.
y es lindísimo poder estar pues platicando contigo de todo esto. Te agradezco también la profundidad de las preguntas porque eso es fundamental y mira, hasta yo desbloqueé. Ya sé cómo llegué. Nos acordamos, sí, claro, No me claro. acordaba, ¿verdad? Se desbloquearon cosas. Se desbloquearon cosas y te voy a decir una cosa. Cuando tú estás haciendo tu obra, sí te haces muchas preguntas, sí te avientas en lo profundo, pero no siempre vas a saber por qué hiciste las cosas. Okay. Y sabes cuando te das cuenta o entiendes por qué hiciste las cosas como las hiciste, cuando te entrevistan, cuando platicas, cuando ustedes nos preguntan cómo llegaste aquí, qué quieres decir esto, ahí es cuando, por lo menos desde mi te cuestionas un poco más, ¿no? Y entiendes, mira. Sí, claro, por eso tomé esta decisión. Entonces es bien importante y bien, tiene mucho valor poder platicar contigo esta increíble sesión, no sé cuántas horas. Mira. Nos echamos 2 horas. Nos echamos tantas horas que llegamos hasta el 2026. Viajamos en el tiempo. Exactamente. No, así que aprecio mucho estos espacios también, pues, para celebrar contigo la historia de Hello Seahorse. Y créeme que yo me siento muy agradecido de que seas una mujer mexicana. Muchas gracias. Porque, mira, he de decir que hoy en día vivimos en un mundo en donde todo mundo opina. Sí. Pero yo creo que el mundo cambia solamente con tu ejemplo. Y yo creo que tú sí has ejemplificado la fuerza femenina mexicana y el talento puro y lo representas, no lo has dicho. Y eso es lo cabrón. Te agradezco mucho. Luego veo gente que dice, es que ella no es mexicana porque nació en Estados Unidos. Perdón, pero yo pago mis impuestos en México y yo crecí en México desde los meses y mi identidad está aquí y he desarrollado mi persona aquí. Soy 100% mexicana porque además tengo el pasaporte mexicano. Chabela Vargas lo dijo, los mexicanos nacemos donde se nos hincha la gana. Y siempre hemos defendido esta bandera, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho también lo que dices porque, pues, no sé, aprecio mucho todo lo que me ha pasado, ¿sabes? Y poder estar aquí y representar a mi país, ¿sabes? Eso también es fundamental. Hablando de lo nacional, saber que represento a México, ¿sabes? Y eso es, o sea, me siento muy, muy, muy conmovida últimamente de todo esto. Que sea un gran año para ti, Denise, para Gracias. Tu familia. Igualmente. Yo sí lo diré abiertamente, yo sí quiero ver a Hello en el Auditorio Nacional, no sé si pase o no. Bueno, va a pasar, no sé si esté en los planes, pero creo que verlos ahí sería algo muy cabrón. O sea, es el lugar, ¿no? En donde sería interesante verlos, veremos qué pasa. Qué bueno que lo mencionas. Proyectemos eso. Yo tampoco lo tenía en la mente, pero proyectémoslo porque sería el siguiente paso. Es natural. Sí, y ojalá nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando todos los días, ¿sabes? Entonces, ojalá eso nos dé la vida pronto. Y eso dependerá, por supuesto, de ustedes, familia, porque ustedes son quienes compran los tickets, así que por favor, apoyen a los artistas nacionales. Sí, porque también hay que entender que detrás del artista hay mucha gente que come de. Totalmente. O sea, no nada más son los artistas, es todo el staff, muchos terceros, ¿no? Esta idea de que el artista se lleva su bolsa de oro y como en MacPato, ¿no? Y lo echa en su alberca. No, es el último en cobrar, de hecho. De entrada, es de todos los números, un día les vamos a enseñar todos los números y hasta abajo viene lo que a ti te toca. Entonces, esto va más allá del artista. Y sí, ojalá pues miremos más hacia adentro, en este caso hacia nuestro país, hermosísimo, con tanto talento, con tanta música, de tantos artistas increíbles, porque eso es lo que nos va a seguir haciendo ser un gran país,
¿no? Pues Denise, muchas gracias y tendrás que venir una tercera ocasión. Yo feliz, pero mira, A con echar el 4 de chisme. estos Sí, sí, aquí. sí. Te prometo que te voy a tener aquí preparado tu dosis Exactamente. altísima de Empezamos café. así y vamos bajando. Me parece muy bien, Javier. Muchas gracias, Denise.